Hola, buenas tardes. Hoy es domingo, esos domingos perezosos en los que uno casi que ni quiere salir de la cama. Les cuento que acabé de terminar el libro que estaba leyendo, que es de Isabel Allende. Cuando uno escucha a Isabel Allende, casi que ni siquiera necesita leer la contraportada o leer el título. Sin embargo, este título es bastante lindo y sugestivo, Mujeres del alma mía. ¿Le suena un poquito a uno y le recuerda mucho la literatura de Isabel Allende, en la que generalmente habla del valor y la importancia de la mujer, como en La Casa de los Espíritus o en Paula? O bueno, son los libros que yo he leído de ella y realmente me encantan. Ella en este libro toca muchísimos tópicos relacionados con las mujeres. Dentro de esas ella cuenta cómo fue el proceso de aprobación del aborto en Chile hace ya algunos años. Y uno de los criterios de aprobación del aborto en Chile es que ocurra un embarazo en una niña menor de 14 años. Yo quisiera contarles una situación que viví hace muchísimos años cuando estaba trabajando en el Hospital El Tunal, que es un hospital de tercer nivel de Bogotá. En ese momento llegó durante uno de mis turnos una niña de 13 años embarazada en trabajo de parto. Cada vez que ella tenía una contracción lloraba profundamente, sus lagrimitas corrían por sus mejillas. Ya no entendía por qué dolía tanto, qué le estaba pasando a su cuerpo, qué estaba ocurriendo. Ella había sido víctima de un acceso carnal violento y su papá lloraba al lado de ella. Recuerdo mucho que me quedé sentada, este es un hospital público, generalmente uno tiene muchísimos pacientes, pero me quedé sentada con ella durante todo el trabajo de parto hasta que ocurrió el alumbramiento. Y luego de que nació el bebé, la mamá realmente no quería, la niña, no quería saber qué había salido de su cuerpo. Ella no sabía que era un bebé, de hecho ella era una niña. Debería estar jugando con sus muñecas y no en esta situación tan difícil en la que la vida la puso, en la que la persona que la lastimó la puso. Entonces ella no quería saber de ese bebé y realmente es muy probable que ese bebé haya entrado a formar parte de la cantidad de niños que crecen solos en nuestro país, que son muchísimos. Otras cosas de las que habla es de Michelle Bachelet, que me encanta, por cierto, y de cómo Michelle Bachelet ejerció, o más bien cuál fue un resumen muy cortito de su vida, bastante interesante. En Bogotá tenemos en el segundo cargo público más importante de Colombia a una mujer, que es Claudia López, es alcaldesa de Bogotá. Y este patriarcado colombiano le está cobrando muy caro ser mujer, tener iniciativa, ser resolutiva. Y no solamente le cobran caro ser mujer, sino que le cobran caro ser lesbiana. Entonces tiene dos cosas que a muchas personas les puede generar picor o rasquiña. Realmente el motivo por el que yo decidí hacer este libro es hacer esta plática, es porque en este libro Isabel Allende me dice una historia o cuenta la historia que 5.000 niñas y adolescentes mueren cada año y estoy segura que debe ser muchísimo más, pero 5.000 niñas y adolescentes mueren cada año porque sus papás o sus hermanos o sus tíos deben mantener el honor de la familia, el honor. Y ese honor se pierde cuando esta niña o esta mujer ha perdido su virginidad. Y entonces la charla que les voy a dar o que quisiera compartir más bien el día de hoy es sobre dignidad femenina muchísimo más que un himen. Para entender qué es el himen y por qué es tan importante en el constructo colectivo, pues hay que mirar qué es eso. ¿Qué es el himen? ¿Se han preguntado alguna vez qué es el himen? Pues el himen no es más que un repliegue de mucosa. Miren,
Estos son unos genitales femeninos completamente normales. Generalmente los labios no son simétricos, los labios son asimétricos. La pigmentación es completamente normal en las mujeres latinas. Acá se ubican los labios mayores, acá el clítoris con su capuchón, aquí el clítoris, perdón, con su capuchón. De allí parten los labios menores y dentro de los labios menores encontramos la mucosa del introito. Y en esa mucosa encontramos la uretra por donde orinamos. Y justo más abajo se encuentra la vagina, que es este tubo que va hacia adentro de nuestro cuerpo y que mide entre 7 a 12 centímetros. Entonces todo lo que está aquí afuera se llama vulva y lo que está aquí adentro se llama vagina. Entre la vulva y la vagina se encuentra este repliegue mucoso. Este repliegue mucoso se llama himen. El himen puede tener diferentes formas. Puede ser anular, es decir, de una forma redondeada. Incluso el himen puede estar imperforado, es decir, que es una membrana que tapa completamente el orificio. En esos casos hay que hacer una pequeña cirugía para abrirlo, porque entonces la mujer va a retener su menstruación, eso se llama un hematocolpos, y al hacer un hematocolpos, pues va a tener un dolor muy terrible. Entonces hay que abrirlo. Hay ocasiones que el himen es cribiforme o como les mostré en la diapositiva anterior, dentado, es decir, que es así como una danza. Aquí vemos, por ejemplo, un himen semilunar, mírenlo acá, un himen semilunar, y hay himenes que tienen un tabique en el centro. Entonces hay muchísimas formas de himen. Intentando remontarme de dónde sacamos ese valor o de dónde la sociedad le dio ese valor al himen, llamándolo virginidad, es decir, a esa postura de no tener relaciones sexuales se llama virginidad, a esa entereza del himen se le llama virginidad. Y lo más atrás que pude regresarme en el tiempo fue al siglo VII antes de Cristo. En el siglo VII antes de Cristo aparecen estas sacerdotisas que son las vestas o estales. Ellas siempre andaban con un lino blanco, tenían su himen intacto, eran elegidas alrededor de los 10 años para mantener encendida y para cuidar toda la religión relacionada con Vesta. Vesta era la diosa del hogar y para Roma esa diosa era supremamente importante porque era la que le brindaba estabilidad a la nación. Entonces estas mujeres tenían en su cabeza una vita que era como una señal de alto cargo en Roma. Portaban una vita, el lino blanco, tenían que no tener relaciones sexuales y servir a esta diosa durante 30 años. Luego de que Roma pierde ese politeísmo y se convierte en una cultura monoteísta, que eso es cerca al siglo IV antes de Cristo, aparece la Virgen María, que la Virgen María concibe siendo virgen a Jesús y tiene su parto y sigue siendo virgen. Entonces, todo lo que se aleje de la Virgen María, pues es impuro. Es decir, el sexo es algo que es impuro, es algo que no es concebido dentro de la divinidad de la mujer como Virgen María. Luego aparecen textos que le indican a los médicos, porque los médicos no podían examinar a las mujeres. Entonces le indican a los médicos cómo evaluar una mujer virgen o cómo saber si una mujer es virgen o no. Cerca de 1200 después de Cristo aparece un libro que dice que puedes reconocer a una mujer virgen porque ella siempre permanece con su cabeza baja, nunca mira a las personas. Y es eso lo que nos han inculcado, miren cuántos años, muchísimos años, es decir, 820 años, incluso muchísimo tiempo antes. Y es que a las mujeres nos enseñan a ser dóciles, a ser tranquilas, a ser calladas, a ser sumisas.
Y creo que eso debe cambiar, porque las mujeres tenemos los mismos derechos que cualquier otro ser humano por ser un ser humano. Y por lo tanto tenemos las mismas capacidades, los mismos derechos, las mismas, y deberíamos tener las mismas oportunidades. Luego en 1910 aparece otro texto curiosísimo que dice, si la mujer tiene un dedo, es decir, que si a través de su vagina cabe un dedo, ella es virgen, pero si caben dos o más, no es virgen. Imagínense qué descabellado. Y creo que cerca de los 60 ocurrió una liberación grandiosa y por fin una mujer o todas las mujeres tuvimos la capacidad de decidir cuántos hijos podíamos tener. Pero hemos tenido un retroceso como mujeres en el sentido de que cada vez perdemos más la capacidad de autoconocimiento, de autocontrol, de autodisciplina, de autorrespeto. Y al perder eso, obviamente que logramos que los demás no respeten lo que nosotras queremos que nos respeten. Y cerca del 2005 hubo un boom de himenoplastias. La himenoplastia es una cirugía en la que el himen es suturado donde se haya desgarrado. Acuérdense que cuando se tienen relaciones sexuales puede pasar que este himen sufra una pequeña fisura, es decir, una mínima ruptura que casi no es visible. El problema es que muchas mujeres piensan que cuando tienen relaciones sexuales el himen desaparece. El himen no desaparece. El himen solamente tiene una pequeña fisura al momento del coito y no todas las veces. Es decir, que muchas veces el himen se llama complaciente y al ser complaciente, es decir, que es dilatable, pues no se va a romper. Lamentablemente, creo yo que ese boom de himenoplastias se debe a que una mujer que decide sobre su vida sexual, es decir, la mujer decide si está con uno, con 10, con 20, con las personas que quiera, porque finalmente es su decisión adulta y sana. O sea, cada persona decide con qué personas está, siendo consciente del riesgo que eso implica, ¿no? Entre más parejas sexuales, obviamente incrementa el riesgo de enfermedades de transmisión sexual o más bien de infecciones de transmisión sexual. Y si una mujer no se protege, pues tiene riesgo de embarazos no deseados. Pero el tema no va a eso. El tema va a que una mujer, como cualquiera de nosotras, que tiene poder sobre su vida sexual, se le llama perra, zorra, loba y muchísimos otros sobrenombres que no viene al caso. Pero yo me pregunto, ¿en qué nos parecemos a una perra, a una zorra o a una loba? Ah, sí, sí, somos mamíferos. Tienes toda la razón, somos mamíferos. Otra cosa en la que nos parecemos, cuidamos a nuestras crías. Claro, las cuidamos. De hecho, la mayoría de nosotras, no todas, y no es que esto sea un instinto pues primitivo, a veces pasa que una mamá no puede cuidar a su hijo, no es capaz y está perfecto, puede tener opciones para estos casos. Eh, pero tenemos dos ojos, pero de ahí para allá no tenemos tanto pelo, por ejemplo, no tenemos dos orejas paradas tampoco. Y tampoco movemos la cola cuando vemos a alguien que nos agrada. Entonces, realmente que no. Basta ya. No nos pueden llamar zorras, perras, ni lobas, ni ningún otro eh, sobrenombre que no sea diferente a ser mujer. Yo me pregunto si el perro ladrándole a la perra, guau, 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 le dice, tú eres mucha mujer. No sé si la perra se sentirá indignada. Pero lo cierto sí es que nosotras no debemos sentirnos indignadas porque un ser humano microcéfalo, es decir, con un cerebro pequeñito, nos tilde de cualquiera de esas cosas. No vamos a dejar meter en nuestras vidas miedo, ansiedad, vergüenza o vamos a permitir que baje nuestra autoestima simplemente porque nuestro himen ha sufrido una pequeña fisura. Y yo les cuento algo, y es que el himen puede sufrir fisuras
no solamente con la penetración, sino que montando caballo, bicicleta, saltando, haciendo gimnasia, también el himen se puede romper. Y hay ímenes que nunca se rompen porque son ímenes complacientes. Como ya les expliqué, el himen puede ser semilunar o puede ser festoneado. Cuando hay un himen festoneado, claro que es dilatable y entonces la mujer puede ser virgen todas las veces que quiera con todas sus parejas. ¿Por qué? Pues porque su himen no se ha roto. Y un dato curioso, hay mujeres que nacen sin himen. Dato curioso. Entonces, desde el 2005 hay un boom de himenoplastias. Los médicos están cobrando cerca de 2.500 € por hacer este procedimiento tan sencillo. Muchas veces se hace en el consultorio, otras las llevan a salas de cirugía. Este video lo pueden conseguir en YouTube. Miren, acá están los labios mayores, aquí está el clítoris, los labios menores. El labio menor se agarró al labio mayor para separarlo y poder trabajar. Estos puntos se quitan y acá está la pequeña fisura que yo les digo y lo que está haciendo el cirujano es que rompió la mucosa y luego le pasa un punto para generar una cicatriz fibrosa. ¿De verdad quieres tener una cicatriz fibrosa en tus genitales? ¿De verdad quieres sentir dolor con la relación sexual? Porque lo usual es que las relaciones sexuales no son dolorosas. ¿Por qué razón? Porque el himen se distiende. Ese cuento de la gota de sangre en el pañuelo y las 3 gotas de sangre normalmente no pasa. ¿Por qué razón no pasa? Porque el himen es una telita muy delgada que tiene unos vasos o unos capilares muy pequeños. Como tiene unos capilares tan pequeños, el himen no sangra. No sé cómo hacían antiguamente con la prueba del pañuelo. Yo me imagino que habían hombres con más sentido común, se chuzaban un dedo y se echaban 3 gotas para sacar el pañuelo ondeante que salía sangre, porque lo usual es que en la primera relación sexual no existe el sangrado. Yo me pregunto si estas personas que desean hacerse la himenoplastia consideran que esto o que esa himenoplastia es similar a la amputación femenina, a la amputación de los genitales femeninos. Podrán decir que no. ¿Por qué? Porque es bajo su voluntad. Bueno, está bien. Podrán decir que no, porque no les amputan el clítoris. Está bien, pero te están cosiendo los genitales, o sea, te están generando una fibrosis y una cicatriz. Podrán decir que, qué sé yo más, podrán esgrimir, que, no, que lo hacen con un bisturí, con una sutura, en un ambiente completamente aséptico y que tal vez esta foto que ustedes ven, la niña podría morir desangrada o infectada. Toda la razón. Pero tal vez si estas mujeres recibieran educación, conciencia sobre su cuerpo, sobre su genitalidad, sobre sus derechos, sobre su sexualidad, tal vez estas prácticas pararían en el mundo. Tal vez si dejáramos de, ¿sabían que 2/3 de los analfabetas del planeta somos mujeres? Tenemos que educarnos, tenemos que ayudar a brindar educación a todas las mujeres. Entre más educadas estemos, más posibilidad tenemos de salir adelante. A las que quieran seguir siendo vírgenes por siempre, les cuento 2 datos curiosos. El primero es que venden unas prótesis de celulosa. Estas prótesis de celulosa se estampan ahí en el introito. Y una vez se estampan ahí en el introito, pues el hombre tiene la penetración y este líquido que contienen estas pliegues de celulosa se rompe y al romperse libera este contenido líquido que puede simular sangre. También venden estas cápsulas, que son unas cápsulas que tienen un líquido rojo eh, y que, bueno, pueden simular este sangrado durante el coito. Como les dije, realmente que una mujer no sangra durante el coito, a no ser que tenga que tenga una laceración muy, muy importante, pero lo usual es que no sangra con el coito. Nunca he probado estos aditamentos, no sé si son seguros, pero bueno, ahí les queda una opción para investigar.
para que no anden pensando en suturarse más. ¿Será que nuestra dignidad sí depende del himen? ¿Ustedes sí creen que nosotras somos dignas, somos valiosas por tener un himen intacto? No, la dignidad es ese valor inherente a nosotros como seres humanos, a la libertad y la responsabilidad de nuestros actos. Lo más importante es que borremos esto de la tal virginidad de nuestras cabezas. La virginidad es algo que culturalmente nos inyectaron, pero es algo que debemos sacar como una diálisis de nuestro sistema. Debemos eliminarlo. Somos valiosas con 0, 1, 2, 10, no importa. Lo importante es que tú decidas con cuántas parejas deseas estar. Lo importante es que tú decidas, y si de pronto eres aún muy joven, piensa en retrasar un poco tu vida sexual. No por lo que la gente pueda pensar. Realmente que cuando llegas a los 50 años, ya lo que la gente piensa te resbala, porque la gente siempre piensa, maquina, hombres y mujeres piensan cantidad de cosas y nadie puede vivir por ti. Lo digo es por varias razones. Uno, para que no tengas que planificar desde tan temprana edad. Dos, para que no adquieras enfermedades o infecciones más bien de transmisión sexual. Entonces, eres una mujer digna, eres una mujer hermosa, eres una mujer valiosa, eres una mujer responsable. Y como mujer responsable, aprende a decidir cuándo iniciar tu vida sexual. No te sientas mal por haberla iniciado y sobre todo, cuídate. Cuídate en qué sentido. Cuida primero el momento en el que quieras iniciar tu vida sexual y segundo, cuida mucho cuántos hijos realmente deseas tener. Te deseo lo mejor del mundo y te mando un gran, gran, gran abrazo.